Ustedes, aquí nos encontramos en una edición más de Hablemos de, con quien está aquí al servicio de la comunidad, Pamela Bonguén, y como siempre los días jueves en nuestro programa muy bien acompañada. Vamos a comenzar primero presentando a nuestros panelistas y como siempre se nos van sumando valores, dones a través de las personas y hoy día no es la excepción. Así que vamos a presentar a Sergio Marchesi, empresario y gran colaborador también de lo que es este como despertar informativo, ¿verdad? Y esta batalla cultural. ¿Cómo estás tú, Sergio? Muy bien, Pamela, muchas gracias. Saludar a las personas que están con nosotros acá, que no voy a spoilear, así que tú después las presentas. Saludar a nuestros auditores, los cuales fielmente nos siguen todos los jueves en esta radio gratísima de Puerto Vara. Gracias, Sergio. Y también, como siempre, acá los días jueves, nuestro querido concejal, que siempre nos trae las novedades de lo que pasa en el consejo, lo que está pasando aquí en el municipio, Antonio Juan. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, Pamela, gracias por la invitación como siempre, la verdad contento de estar acá y bueno, aprovecharle de contar a los vecinos que estuvimos entregando subvenciones el día de ayer a varias organizaciones y que, bueno, es como una especie de jolgorio que se vive durante estas entregas de recursos donde la verdad yo reconozco que las organizaciones de la sociedad civil son las mejores en poder distribuir estos recursos porque están cercanos a la gente. Pero sí tengo que hacer una corrección porque yo creo que tenemos un poco de una visión respecto a los recursos públicos, que los recursos no son del alcalde. No es que el alcalde esté entregando plata que es de él. Estos son dineros de todos los puertovarinos que le estamos entregando a representantes de organizaciones para que los distribuyan. Entonces, yo una vez escuché a Javier Milei haciendo una declaración que creo que es chistoso, pero un poco así, porque decía, agradecerle a un político por entregarte recursos es como agradecer a un cajero automático por entregarte tu plata. Entonces, solamente recordar de que los recursos municipales pertenecen a todos los puertovarinos. Eso. Muy bien, muy buen recordatorio. De a poco vamos a ir entrando en materia. Así que gracias por esa observación. Y bueno, acá a mi derecha me encuentro con Raúl Monsalve. Él es comerciante, empresario y está empezando a acompañarnos en los programas acá los días jueves porque él tiene un gran conocimiento de la comuna y además de eso va como candidato a concejal por el Partido Republicano. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Pamela, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me repito el plato, como se dicen. Y sí, estoy muy contento de estar acá. Estamos en un día un poco complicado en lo que está pasando con Chile, todo este temporal que está afectando a la gente del norte, pero nosotros por acá parece que todavía aguantamos, ¿no? Así es, bueno, es que también hay un tema de costumbre y de infraestructura, ¿verdad? Porque resulta que hoy día conversaba con mi mami y yo, que no la llamaba hace rato porque cuando hablamos ella vive en Santiago, estamos 2 horas, podemos estar un día entero arreglando el mundo, y me decía que ya estaban con mucha lluvia, que estaban con harto frío, y que la diferencia, la verdad, es que en Santiago no está como preparada la infraestructura de la ciudad para la lluvia torrencial y además que originalmente ya hay varios cauces de ríos, ¿te fijas? Que vienen de bajada y la tierra es lodosa, no es como acá que absorbe la tierra ¿cómo se llama? En las bermas que se hacen en el camino, siempre limpian y cuando ya hay una lluvia en Santiago, por ejemplo, o más al norte, se inunda. Sin embargo, acá la tierra absorbe y de alguna manera el campo lo agradece. Pero bueno, yo tengo fe en que vamos a ir enfrentando este tema del clima lo mejor posible, pero igual de repente la temperatura no es tan baja y uno como que se confunde. Está muy lluvioso, pero la temperatura no es tan baja, entonces uno dice, bueno, ¿y qué me pongo? Porque igual da calor en los espacios más cerrados. Bueno, queridos auditores, avanzando con el programa, como siempre vamos a saludar a nuestro auspiciador, Buses Lago Sur. Ustedes ya saben, una empresa del sur. Si usted quiere, sobre todo ahora que vienen las vacaciones de invierno de los niños, viajar, moverse a Santiago, no duden en consultar en www.lagosur.cl
o bien en sus oficinas Ramón Ricardo Rosas 361. Usted sabe, lo atenderán con mucha cordialidad y como siempre, dado la generosidad de nuestro auspiciador, sí, seguimos con el plan de un 10% de descuento para aquellos que mencionen el programa. Yo escucho el programa Hablemos de con Pamela Bonguén en Radio Gratísima cada jueves a las 13:30 horas. Y además queremos saludar a nuestro nuevo auspiciador, que Mini Market Don Abel, que de alguna manera también tiene una gran historia que parte con su familia y que de alguna manera retrata lo que han hecho muchas familias al llegar acá, que se han ido posicionando, que han sido un aporte, que han comenzado con algunos emprendimientos. Y esto se fue consolidando y hoy día es Mini Market Don Abel, que está en San Francisco, ¿verdad? Sí, San Francisco 1133. Tenemos acá a uno de los socios, San Francisco 1133, y que está abierto hasta las 11 horas, excepto viernes y sábado hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la madrugada, exactamente. Así que ahí se va a encontrar con un gran surtido de cosas. Si necesita, yo de verdad, como a veces salgo muy tarde de reuniones y todo, pasaba muy seguido, paso, porque me salva cuando no alcanzo a ir al supermercado, pero también tiene licores y todo, así que ya sabe, Mini Market y Botillería Don Abel. Lo van a atender con Porque pocos tienen, y pocos tienen. frutería. Y se van a ir sumando cosas, así que vaya por favor. Bueno, como siempre ustedes saben, los días jueves ahora estamos compartiendo el tiempo entre los temas municipales y los temas un poco país. Y vamos a comenzar porque siempre dejamos como a la cola a nuestro querido Sergio Marchesi, que ya por lo pronto, para que todos sepan nuestros auditores, cumplió 50 años, una gran, digamos, edad, donde uno ya ha escrito muchas cosas en la vida, algunas en limpio, otras en borrador, pero todavía queda mucho, mucho por hacer, pero con toda esa experiencia que te han dado los primeros 50 años de vida. ¿No es así, Sergio? Sí, Pamela. Bueno, 50 años son los antiguos 30, así que yo la verdad me siento muy joven y la idea es seguir contribuyendo al beneficio de En todo la caso, te patria. ves joven, así que bien. Muchas gracias. Mi mamá dice lo mismo. Muy bien. Mi mamá siempre me tira flores. Para que sea, bueno, mi mamá igual. Me dice, Pame, ¿te ves? ¿Te ves? Sí, Pamela. Bueno, yo quería comenzar hablando de la gira del presidente Boric a Europa. Bueno, él desde el lunes está en esas tierras. El lunes llegó a Alemania. Ayer, hoy día, estuvo en Suecia. ¿Ya? El objetivo de la gira, como la mayoría de las giras que hace un presidente de la República, es darse a conocer como país, expresar de primera fuente cuáles son las bondades y finalmente lo que buscan todas las naciones es buscar socios para aliados estratégicos en el fondo. aliados estratégicos. Es que ahí yo tengo un punto, las naciones no tienen amigos y ni siquiera tal vez aliados estratégicos, las naciones tienen intereses, ¿ya? O sea, si es que nos vamos a la realidad, eso es, a mí me interesan como nación mis intereses para satisfacer las necesidades que tienen nuestros ciudadanos, eso en primer lugar. Ahora, si es que le queremos llamar a amigos, socios, ningún problema, pero la realidad es esa, yo busco satisfacer los intereses de mi nación para darle beneficios a mis ciudadanos. Ese es lo que debería tener en la cabeza, formateado cualquier presidente de la República, que se arroje las cualidades tal vez de estadista. Entonces, él está buscando inversiones en litio, en toda esta energía verde, renovable. Ahora, en el fondo inversionista, claro. Obviamente. Ahora, lo inversionista, ya uno que ha trabajado en el mundo privado, sabe que uno no invierte capital si es que uno, primero, no va a tener una rentabilidad por esa inversión desarrollada. Si es que yo invierto 10, yo quiero saber cuándo voy a recuperar esos 10 y cuánto tiempo voy a tener para recuperar esos 10 y cuánto me va a rentar después. ¿Ya? Nadie, en su sano juicio, invertiría en un país como están las condiciones acá en Chile. ¿Ya? Porque yo llamo a invertir,
pero los inversionistas no son lesos. Los inversionistas saben dónde invertir. Estudian el país, las condiciones del país, cuáles son la tasa de impuestos que tiene, una montonera de cosas. Acá nosotros tenemos varios problemas que hay que solucionar. Primero tenemos un Chile que está muy inseguro, ¿ya? Entonces, ese es un primer punto. Yo no voy a invertir porque ahí donde hay poca seguridad, nadie quiere venir a invertir. Por eso nadie está invirtiendo en Temuco o las inmediaciones de Temuco. Porque finalmente yo invierto 10, pero resulta que las condiciones son tan estresantes que finalmente, también, ¿cierto? claro, porque finalmente yo invierto, pero yo no sé que eso al día siguiente me van a estar quemando todo lo que yo invertí. Entonces, por eso nadie invierte en zonas que son inseguras. La otra cosa es que nosotros tenemos una legislación laboral muy poco flexible, ¿ya? Entonces, si es que nosotros nos vamos a países desarrollados, los países desarrollados se paga por hora, existe la flexibilidad laboral. La verdad que aquí en Chile, hace varios años, hemos rigidizado, ¿ya? Hemos rigidizado todo el mercado laboral. Entonces, finalmente, para las personas que invierten es muy complicado, porque finalmente, si es que yo tengo un trabajador, que el trabajador no es un trabajador bueno, ¿ya? Finalmente uno se funde, ¿ya? Porque finalmente un trabajador malo le está quitando un puesto a un trabajador bueno. Y lo que nosotros tenemos que hacer finalmente es privilegiar el mérito, o sea, el que se lo merece, ¿ya? Si es que ahí me puedo estar 10 minutos hablando de las cosas que impiden que nosotros seamos un lugar atractivo para invertir, ¿ya? El costo de la energía muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, yo por mucho que puedo decir que Chile es un lugar bueno para invertir, la realidad me está reflejando otra cosa. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es, ¿saben? Vengan a invertir, impuesto más bajo que lo normal para ustedes los primeros 10 años, y una vez que se establece esa empresa puede empezar a subir tal vez el impuesto. Pero finalmente eso es lo que hizo China. Recuerden que China, la década de los 70, finales de los 70, 80, era la economía número 86 del mundo, 84, 86. ¿Qué es lo que hizo China finalmente? China dijo, ¿saben qué? Lo que yo necesito es que mi economía, tal vez no hablaba mucho de economía, pero yo necesito darle bienestar a los chinos en el fondo. Y finalmente hizo islas, ciertas zonas donde cobró cero impuestos. Cero impuestos, que lo que comenzó a pasar es que las empresas empezaron a ir a China. ¿Ya? Entonces las empresas empezaron a ir a China y generaron todo ese círculo virtuoso. La empresa necesitaba gente para que trabajara. Todos los chinos que estaban alrededor fueron a trabajar en esa empresa, mejoraron su calidad de vida y la calidad de vida de su familia. Entonces, finalmente, ¿a qué me refiero con esto? Yo no puedo decir que vengan a invertir aquí si no tengo las condiciones. Yo tengo que generar, ni siquiera es necesario hacer giras. Yo tengo que generar las condiciones y solitos los empresarios van a llegar. Y eso finalmente va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar los sueldos en forma normal. Porque subir a 500.000 pesos, finalmente lo que se hizo. A ver, es muy impopular lo que iba a decir, pero no es lo que nosotros necesitamos en estos momentos. Porque finalmente los empresarios, en vez de generar más contratación, se restringen en la contratación y finalmente algunos hasta tienen que despedir porque no les alcanza el presupuesto. ¿Ya? Entonces lo que nosotros necesitamos finalmente es generar las condiciones y los empresarios y las empresas van a llegar solas. Ni siquiera hay que hacer gira. ¿Qué dice Raúl tú respecto a este tema? Yo quería agregar un punto que Sergio nos tocó, que tiene que ver con que nos pasa acá también localmente, tiene que ver con la excesiva burocracia, que no va de la mano con lo que existe a nivel nacional en cuanto, por ejemplo, a sacar una empresa en un día. Yo no sé si ustedes se acuerdan del primer gobierno del presidente Piñera, se abordó este tema y finalmente fue a través del ministro Longueira, si mal no recuerdo, que se creó esta plataforma que fue revolucionaria, donde tú antes demorabas meses en conseguir una sociedad, porque había que hacerlo con abogados, ahora se hace a 3 clics, básicamente. Pero eso no va de la mano con todo el resto de los permisos que te piden cuando tú quieres establecerte localmente con algo. Tienes que tratar un tema sanitario, tienes que tratar temas locales, de permiso, de infraestructura. Hay un promedio que a veces
hay emprendedores que se demoran 4, 5 y hasta 8 meses. A mí me tocó verlo personalmente, personas que se demoraron 8 meses en abrir un local comercial, simplemente porque no se podía. Básicamente era la respuesta que No le podían daban, no traspasar podía dar muchas veces permisos, papeles que los mismos municipios, que las mismas instituciones que te entregan este tema, los tenían Y hoy día, al papeles parecer, cruzados. hay una suerte de prejuicio. ¿Ah? Resulta que converso con mucha gente, conversando con la abuelita de una de mis alumnas de piano, que están armando un emprendimiento y en este papeleo y todo le dijeron, bueno, si ustedes tienen plata. Claro, ese es otro Los tema también. empresarios tienen plata, así que prejuicio que le hay. podemos cobrar y ustedes pueden esperar. Así es. Entonces hay un prejuicio respecto de la gente, incluso la gente que está juntando sus luquitas para poder hacer un negocio en la casa, para pedir permisos, digamos, para poder funcionar también de una manera, ¿cómo les digo?, legal, porque hay un Claro. tema tributario y todos estos obstáculos hacen que mucha gente funcione en negro también. Exactamente, y así también poder acceder a beneficios, muchas cosas. Yo tengo solamente un ejemplo que a mí me marcó mucho. Antes de empezar a apoyar, ¿cierto?, en el mini market con la familia, me tocó ver el caso de un amigo mío que estuvo emprendiendo en Estados Unidos. Él se demoró, creo que no fueron más allá de 3 semanas en poder abrir su local. Básicamente él va a un ayuntamiento, lleva una persona, ¿cierto?, de ese ayuntamiento a hacer un seguimiento, a apoyarlo con todo el papel. Incluso creo que le entregó hasta los papeles para entregar los boletos o taxes que se manejan allá. Y él cuando llega acá de vuelta, trae toda su maquinaria, estuvo en 2 partes distintas y creo que la primera vez estuvo 5, 6, 7 meses y no pudo abrir. Finalmente por el mismo tema, la permisología que estamos conversando últimamente, ¿cierto? Y la excesiva burocracia, que en el fondo terminó trabajando en negro, ¿cierto? Sin poder crecer y al final se fue a trabajar a otro lado nomás. Dejó su emprendimiento tirado porque nunca pudo concretar lo que en otro país sí pudo hacer. Sí, y en el tiempo del gobierno de Sebastián Piñera, yo también armé una pequeña empresa, pero uno estaba con ese pensamiento, este es el momento de emprender, este es el momento de hacer algo, de ponerle patita a las ideas. Y lamentablemente en la etapa en que estamos viviendo, a la gente le empiezan a, si bien está este tema de Cercotec y todo, pero le empiezan como a meter en la cabeza que dependa del Estado, que dependa de los subsidios, los ponen, les quitan los desempoderan en el fondo, los desempoderan y además, paralelo a eso, como hacen que nivele para abajo, cada vez hoy día la situación económica está más compleja, entonces mucha gente ya empieza, tenían una situación económica, no sé, clase media y empiezan poco a poco a dejar de tener esas expectativas porque les alcanza cada vez para menos. Entonces, finalmente tienen que empezar a entrar en un sistema de dependencia estatal, donde además en países donde tenemos dictadura en este sentido, llegan a las famosas tarjetas de racionamiento. Sí. Y el famoso estado de bienestar del que muchas veces se habla de países, digamos, nórdicos, también tiene un costo que ellos lo sacan de los impuestos, pero también hacen concesiones, entonces las cosas también tienen que ir como en equilibrio. Sergio, y enseguida le damos la palabra al concejal. No quería dejar pasar, bueno, a todo esto el estado de bienestar, Pamela, que tanto se jactan, no es tal. O sea, la misma Suecia, que en la década de los 80 se jactaba del estado de bienestar, tuvo 20 años y se fundió. El estado de bienestar, el mismo, creo que la forma de gobernar es como en Dinamarca. Sí, es más o menos parecía, pero con un primer ministro, pero estoy casi seguro que tienen un rey. Pero mira, el caso de Dinamarca es así. Tienen un monarca, ¿ya? Y el primer ministro gobierna, pero en una coalición donde tiene que estar la mayoría de los partidos. Y cada partido, de acuerdo a su representación en el Congreso, o sea, de acuerdo a su representación ciudadana, pide puestos, pide ministerios,
y al mismo tiempo va influyendo en las decisiones que toma el primer Sí, ministro. la mayoría de Europa es en la misma sistema de gobierno y el rey finalmente que es un formar adorno, gobierno, tiene es que un formar, adorno claro. para Claro. el país. Finalmente, el estado de bienestar no es algo que sea perdurar en el tiempo. Y de hecho, antes de llegar a ese estado de bienestar, ellos alcanzaron el primer mundo. Nosotros estamos ya en el segundo mundo, pero ya bajamos al tercero. Estuvo a punto. Claro, estuvimos A punto de pasar a rasguñando el primer mundo. Lo que yo quería decir es que también se confunde aquí, en el sentido de que creen que los empresarios es gente con mucho dinero, etcétera, etcétera. La realidad de Chile es que nosotros, según CACEN del 2022, nosotros tenemos en Chile 1.600.000 empresas. ¿Ya? De ese 1.600.000 empresas, el 58% son micro pymes. O sea, tienen contratados entre 1 y 9 personas. ¿Ya? Para que sepan, las empresas medianas son un 2,6%. Y las empresas grandes son un 1,2%. Las empresas grandes, estoy hablando de empresas que tienen sobre 200 trabajadores. Ese, la verdad, es un gran empresario. Pero dentro del 1.600.000 que tenemos en Chile, es solamente un 1,2%. O sea, es insignificante. Cuando tú a una micro pyme, que es de 1 a 9 trabajadores, que tiene el 58%, son el 58% son de esos 1.600.000, le dices que le va a subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos, los fundes. Así es. Y esa micropyme o empieza a despedir o quiebra. Entonces, esa es la realidad que tenemos nosotros. Y va de la ¿Ya? mano con el hecho que la inflación es tanta que esos 500.000 pesos no alcanzan tampoco. Es como un engaño un poco, porque hay un tema que como ha subido todo, porque finalmente, claro, donde igual le empiezan a subir los impuestos a los empresarios, empiezan a ponerle exigencia, hay algunos casos en que igual se traspasa el costo de todo eso al consumidor. Las 40 horas también. Claro, alguien tiene que pagar, esto no es gratis. Entonces, y tienen esta como mentalidad de los ricos de enfocar su mente a quién le quito la plata, en vez de enfocar tu mente en cómo genero más recursos. Yo cuando he conversado con personas que piensan en esto, no, es que hay que equilibrar la equidad y toda la cosa, sí, pero tú empiezas a poner a trabajar en tu mente se focaliza en sacarle plata a otros. A mí, por lo menos en lo personal, me tiene sin cuidado cuánto gane el resto. Estoy apostando a lo que yo soy capaz de generar y de que el espacio, que el Estado proporcione las condiciones mínimas para hacerlo y obviamente orientándonos a nuestros dones, que es un paso que tenemos que dar como sociedad y como humanidad, entender bien para qué somos buenos, en dónde somos felices también haciendo lo que hacemos y aspirar un poco a eso, siempre y cuando estén las necesidades básicas resueltas, porque cuando me tocó pasar en este último tiempo todos los procesos que pasó el país, no se podía hablar de esto que estamos hablando, porque las condiciones, digamos, de vida, la aspiración o la expectativa que tenían, era, oye, tenemos que eliminar el analfabetismo, tenemos que erradicar ¿cómo se llaman? Las poblaciones estas que se ponían, que ahora ya surgieron de nuevo. Los campamentos, una serie de cosas que se lograron. Tenemos que darle vivienda a toda esta gente. Antonio, que no se nos pase el tiempo, necesitamos tu intervención. Cuéntanos qué opinas respecto a este tema. Gracias, Pamela, estás escuchando súper atento respecto a las opiniones de cada uno. La verdad, desde mi perspectiva, yo quiero hacer un análisis histórico de la situación del 19 de octubre, porque cuando estábamos rajuñando el primer mundo, Chile se iba a coronar con la reunión de la APEC y se iba a coronar con la COP25. Íbamos a hacer un ejemplo de cooperación transnacional, de compromiso con el medio ambiente. Y el presidente Piñera, el 30 de octubre, anuncia que el país no va a acoger a reunión a la APEC, ni tampoco a la COP25. O
sea, el estallido social reventó a Chile en un momento donde podríamos haber generado empleo, traer inversiones. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la izquierda tiene una forma de ver la riqueza como la segunda ley de la termodinámica. Como que la riqueza no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y que si yo no tengo es porque los ricos acumularon. Esa es la ley del aguacero. Entonces, es como que la riqueza existe, pero está mal distribuida. Y el estado natural del ser humano es la pobreza. Y uno sale adelante a través de la creación de la riqueza porque la riqueza se crea. Y eso es por necesidad. Claro. Eso es por necesidad. Entonces, finalmente, Sí. hoy día quienes defienden esta teoría, digamos, de la termodinámica y de la riqueza, generalmente son gente de izquierda. Y de izquierda con buenos recursos que lo hacen por superioridad moral. Si tú te fijas, la ideología comunista fue hecha para la clase obrera. Heredan culpa. Exacto, porque hoy día no tienen clase obrera para... Los comunistas no tienen la clase obrera para que su ideología funcione. Entonces, ¿qué venden? ¿Qué es lo que vende hoy día el comunismo? Superioridad moral. Claro. Porque tienes culpa por tus privilegios y finalmente hablas de querer repartirlos, pero al final es una especie de abajismo. Porque si te fijas, el arribista es el que viene de un sector que no reconoce su humildad y quiere codearse con los poderosos, y después tiene al abajista que viene de los poderosos pero reniega de sus orígenes. Y si te fijas, empiezas a hacer el análisis de los segmentos que pertenecen al comunismo, que pertenecen al veganismo, que pertenecen al ambientalismo, y te das cuenta de cuál es lo que los mueve, la superioridad moral. Porque al final lo que nosotros defendemos es nuestro trabajo, nuestra familia, el emprendimiento, que nos dé libertad y que el Estado no nos meta la pata, pero nosotros nos andamos dando cátedras morales como si fuéramos pastores de iglesia. Entonces ellos te hablan y te empiezan a decir de que hay que repartir la riqueza, son los con más riqueza y no reparten nada. Muchos ganan 5 millones y tú dices, ¿cuánto repartes tú? ¿Cuánto donas tú? No, es que hay gente más rica que yo que gana más de 5 millones. Ellos tienen que ¿Y has repartir. visto las votaciones en el Congreso cuando se ha tratado de proponer que se le baje la dieta parlamentaria? Los comunistas son los primeros en rechazar la propuesta. Y lo más triste de lo que tú dices es que muchos jóvenes compran esta historia idealista. Tren de identidad. Claro, pero ellos también están al 3 y al 4 porque el sistema, vamos echándole la culpa digamos, a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Si esto es a nivel mundial, pero están al 3 y al 4 tratando de sacar adelante su familia. Una ideología no sé, de que el mundo te debe. En algún momento el mundo te va a entregar mira, lo que se te quitó por origen. Acá en Chile basta ver solamente de dónde vienen los dirigentes del Frente Amplio. Son todos personajes que vienen de familias de empresarios, Por supuesto. que estudiaron en los mejores colegios de Santiago. Y de esas empresas emanan los recursos a las fundaciones. Y ojo, a ver, para aterrizarlo, nosotros acá en la zona tenemos colegios que son considerados caros, ¿cierto? Pagáis 400.000 pesos, 500.000 pesos, Claro. más o menos. Yo estoy hablando de colegios que en Santiago pagáis 1.000.000 de pesos, 1.5 millones. De ese tipo de colegio vienen los dirigentes del Frente Amplio, que nos vienen a decir cómo tenemos que vivir este nuevo proceso que ellos llaman de justicia social. Entonces, a mí no me cuadra mucho. Yo creo que cuando la gente empieza a informarse de estos temas, como tú lo estás contando, no les va a cuadrar tampoco. No tiene patas ni cabeza lo que ellos están pensando versus lo que efectivamente hacen. Y a medida que La piel de cordero. Claro, y a medida que estos jóvenes idealistas que le compran el discurso van experimentando, van chocando con la realidad que implica sobrevivir, alimentar a mi familia, ver cómo genero los recursos, porque empiezan a verse enfrentados al hecho de que, bueno, o pierdo mi libertad y me voy como asalariado, 8 o 10 horas de trabajo para poder sacar adelante mi familia, o me quedo como independiente luchando contra un sistema que me está tirando para abajo y que me quita las libertades. Entonces la realidad es bien distinta a lo que propone, digamos, este progresismo ideológico de la izquierda. Pero Pamela, basta ver lo que pasa con el presidente Boric. El presidente Boric es de Punta Arenas, estudió en un colegio particular pagado, luego entró a la Universidad Católica, no terminó su carrera y se fue directo al Congreso a ganar 6 millones líquidos. ¿Ya? Entonces, cuando uno vive esa vida, que siempre los papás le han pagado todo, y después comienzo en mi primer, entre comillas, trabajo, porque no es un trabajo donde uno necesita generar recursos para pagarle
a sus trabajadores, sino que siempre los tiene. No hay producción. Claro, no hay producción, o sea, uno no llega a final de mes, oye, ¿cómo lo hago para que me cuadre? Finalmente siempre le llegan sus 6 millones, sí que no tiene problema. Cuando uno ha vivido esa vida, la verdad, es difícil de mencionar cuál es la realidad del resto de los chilenos. La realidad del resto de los chilenos es que el 70% de los chilenos gana bajo 700.000 pesos líquidos. Esa es la realidad. O sea, y la realidad no se puede cambiar, ¿ya? La única forma de subir ese sueldo es crear empresas, las empresas compitan y empezar a subirle en forma natural el sueldo a los trabajadores. Pamela, yo quería ir al tema que tenemos del problema de las condiciones meteorológicas que tenemos en Chile, donde se suspendieron las clases en 5 regiones, ¿ya? Y la medida del gobierno es suspender las clases. Y por Aquí- otro lado, voy a aprovechar esa pausa, enlazando con lo que estás hablando. En EMOL aparece, presidente suspende actividad de la gira, se quedó monitoreando el sistema frontal en su hotel. ¿Qué tal? Sí, estaba en Suecia, ya iba a ir a la fábrica de Scania y la gran solución es quedarse en su hotel Oye, pero el timing que y tiene, monitorear, entre comillas, monitorear, porque no tiene la capacidad de hacer eso Claro. desde ese lugar. A lo que yo me refería, Pamela, es que finalmente el Estado lo que tiene que hacer es permitir que la economía y los trabajadores se sigan desarrollando. ¿Ya? No puede ser que porque hay una lluvia, sí, cierto, es una lluvia más fuerte que lo normal, pero no puede ser que por una lluvia 5 regiones dejen se siga educando a esas personas. O sea, no puede ser que a través de los impuestos, el Estado tiene que hacerme la vida más fácil. ¿Qué pasa con ese papá que no tiene dónde dejar a los hijos porque se cerró el colegio? no podía trabajar tampoco. No puede ir a trabajar. Entonces, finalmente, ¿cuál es la sociedad que estamos formando? Que a la primera, oye, 1, 2, 3, muy bien. claro, Nos quedamos todos que los chicos no vayan al paralizados. colegio. Y esa es la solución. Yo demando del Estado mucho más. Si yo le estoy dando los recursos al Estado para que él lo administre, es para que me solucione los problemas. No es para que su solución de problemas se suspenden las clases. Porque eso tiene una montonera de problemas reales. Es un impacto. ¿Ya? Entonces, finalmente, quiero que el Estado me solucione los problemas, si no, no me cobre impuestos. ¿Ya? Exacto. Entonces, ese era un tema que quería poner, porque finalmente, a través de esas medidas, vamos mal enseñando a nuestras futuras generaciones, que creen que todo es cosa de suspender. Y no es así. No, es tomar el desafío. Estuve tomando apuntes respecto a los factores de inversión para que recapitulemos, que es dentro de los que nos comentaba Sergio, que es importante la seguridad en un país, una legislación laboral que sea un poco más flexible y el tema tributario, que tuvimos una reforma en 2015-2016. Yo asistí a varias conferencias de la reforma, porque en ese tiempo estaba como muy involucrada, hacía una asesoría en un campo, estaba muy involucrada en el tema tributario, en paralelo a lo que estaba haciendo a clase. Y después de eso empezamos a ver la fuga, digamos, de capitales del país. Cómo empezó a estancarse el crecimiento. Fue algo, pero y fue en tiempos de Bachelet esto. Entonces ella empezó con esta herencia nefasta de cambiar el foco y empezamos ahora, o sea, y hoy día tenemos el resultado y vemos que todo al revés. Vemos que tenemos un presidente que está en el hotel monitoreando el sistema frontal, va a tratar de vender el país y conseguir inversionistas en condiciones que no cumple el país, digamos, lo mínimo para que los inversionistas se entusiasmen. Entonces, alguien en un comentario acá puso, bueno, se quedó en el hotel, se estará fumando un porro. Bueno, no lo sabemos, es un supuesto, pero sí me da mucha risa ese comentario porque de verdad es como en el fondo le quiso decir, bueno, ¿y en qué mundo vive usted? ¿En qué planeta vive? Y tiene muy mal timing, además, no es primera vez que ocurren tragedias en el país donde él sale y creo que la vez anterior tuvo que volver, parece,
Tiene una Parece que personalidad. sus asesores no como que esto ya se sabía que se Yo venía creo que él tiene una un tema personalidad complicado. evasiva. Claro, como que de fondo como mejor me voy y arreglen ustedes lo que está ocurriendo. Claro, Pero porque es que él quiere hacer la imagen, quedó a la embarrada porque el presidente no estaba. Claro, pero yo escuché otro comentario el otro día, en el fondo es irrelevante de que esté o no esté, pues si está en un operante, de que quizás en una de esas mejor que se quede afuera y acá en el solucionamos fondo váyase mejor para que nos deje trabajar tranquilo. tranquilo. Sí. Claro, en ese sentido yo encuentro que la estrategia de la derecha no ha sido correcta, porque finalmente lo que nosotros no tenemos que irnos tanto a la realidad. Si es que fuera un presidente competente, que se notara que está presente, como, aunque es de izquierda, yo la verdad le tengo harto respeto al presidente Lago. O la gestión del presidente Piñera, aunque no es santo mi devoción, pero hay que reconocer la tremenda gestión que él como persona es o hace. Si es que se notara un presidente que sabe lo que tiene que hacer, sabe que ya devuélvase. Sí. Pero que esté o no esté, y que esté monitoreando o no, Irrelevante. da lo mismo. Sí. Y que estén sus asesores o no, da lo mismo. Porque son todos incompetentes. Y esa es la realidad. Lo Es que pasa es triste que la realidad, pero nosotros lo elegimos. O sea, yo no voté por él. Pero la mayoría de los chilenos votó por este presidente. bueno, un poco a eso en términos de administración es súper importante que aunque uno delegue, la responsabilidad sigue siendo de uno. Y hay que también tener un criterio de prioridades cuando se refiere a situaciones de contingencia. Hay situaciones de contingencia que puedes delegar con un buen plan de contingencia, que es cuando hay algo que tú no tenías planificado dentro de tu administración y surge, y tú sabes que aquellos que dejaste a cargo van a poder resolverlo, ¿te fijas? Pero en el caso del mandatario que ve que en su país también hay un riesgo con las personas, que hay un tema humano, que él se las da mucho de esta cosa de empatía, de la superioridad moral del humano, ahí es muy importante también no solo la gestión, sino que el apoyo moral. Está presente. Un líder tiene que estar con su gente cuando su gente está sufriendo. También tiene que compartir los momentos duros, porque eso hace que de alguna manera la gente lo respete, porque sabe que no es intocable, que es un ser humano que vibra tanto con las cosas positivas como con los desastres que ocurren. ¿Te fijas? Incluso hasta en eso, disculpa, hasta en eso estoy pensando en tus palabras ahora, hasta en eso nos cambiaron el país después del estallido delictual. Si tú te das cuenta, Sergio nombró al presidente Lagos. Por supuesto que yo no pienso como él, pero ¿sabes qué? Cuando pasaban catástrofes en Chile, teníamos ese tipo de presidente, siendo un presidente Lagos, un presidente de izquierda, estaba presente con autoridad, ¿cierto? Y tal como el presidente Piñera estaba en el terreno y la gestión que ejecutaban para solucionar los problemas era... Claro, y lo otro, que hay un tema que también tiene que ver con elevar la moral de tu gente. Claro, hasta eso nos cambiaron. O sea, un buen líder también se preocupa de elevar la moral de su gente, de llevarlos en una situación de incertidumbre a un bienestar en común, de ayudarlos a pasar el puente. Entonces, es parte de ser líder, que también tiene que haber no solo empatía, sino que un apapachamiento un poco. Cierto, somos todos adultos, pero díganme ustedes si cuando pasamos una situación límite, Como en la quinta región, volvemos a ser niños asustados. a Vallejo. Enganchamos con esa parte que se cristalizó los primeros 7 años y aparece el temor, el miedo primero. Qué importante tener el apoyo de nuestras autoridades. Y qué mejor que el presidente de la República, pero con ese como desdén, con esa falta de compromiso, obviamente no hay confianza. Y cuando el capitán del barco no está ahí en la tormenta, digamos, todos los que están dentro empiezan a sentir como, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cómo salimos de esto? ¿A quién recurrimos? Entonces se ve como descabezado este tema el país. Pero ha sido así todo estos últimos 3 años, cada catástrofe que hemos tenido, los incendios, o sea, esa gente todavía está sin una solución. Así es. O sea,
Bueno, ¿qué les parece? Nos queda poco rato, no hemos entrado en los temas municipales. Hoy día iba a ser muy queridos auditores, iba a ser un tema muy municipal, pero la verdad es que por esas cosas de la vida eh, se nos cambió un poco el escenario y hoy día estamos hablando de este tema. Dentro de algunas cosas que hemos estado haciendo, les quería contar que hicimos un operativo de salud auditiva con los aquí presentes, con profesionales y todo. Fue un plan piloto. Todavía no se abre a la comunidad, pero fue una experiencia muy bonita de aquellos que sintieron ese cobijo, ese, bueno, pago una prestación que a veces vale 30, 40 mil pesos, pagaban 5 mil pesos y se iban felices, porque también era, me estoy cuidando, estoy haciendo algo que a veces dejo para el final porque no tengo los recursos para ¿cómo se llama?, ir y hacerme un examen. El concejal estuvo ahí, nuestro candidato a concejal también. Excusamos a Sergio porque estaba de cumpleaños preparando la fiestoca que después fuimos a disfrutar. Mira, yo te digo, te lo agradezco, N, porque fue un día súper intenso, con clase en la mañana, operativo en la tarde, fotos, 20.000 cosas, y fue como el broche de oro. Y además, Muy después, buena música más encima. Buena música, 80-90, no. La mejor música de ¿Qué más? Bueno, consultémosle al concejal que estuvo, ¿qué nos tiene hoy día en temas municipales? Porque nos queda poquito rato, entonces, para darle un poco de espacio a esto. Mira, como vamos a hacer una pincelada. Bueno, el día de ayer, que está una noticia positiva, pero creo que hay que hacer unos análisis respecto a cómo vemos la plata pública. Yo creo que tenemos un lavado de cerebro respecto a esta izquierda asistencialista, de que cada vez que el Estado te pasa plata, hay muchas gracias por entregarme recursos, cuando la plata, o sea, el municipio de Puerto Varas no produce recursos como para que vaya generando estas ganancias propiamente tal, sino más bien va recibiendo plata de los contribuyentes, de los puertovarinos. Lo mismo pasa con los impuestos. Entonces finalmente el que hay que agradecerle al empresario que paga sus impuestos. El empresario que paga los impuestos es el que le entrega la plata al Estado. Lo que hace el municipio es entregarle la plata a los vecinos más necesitados, y en este caso se la entregamos a representantes y organizaciones que están muy cerca de lo que es la realidad de los vecinos que tienen necesidad, y tú les entregas las subvenciones a ellos y a sus organizaciones, y ellos solucionarán problemas de adultos mayores, personas que tienen problemas de movilidad. Hay un montón de programas distintos, educativos, medioambientales, que ayudan y contribuyen con la comuna, y eso es muy bueno. Pero yo siento que hay una visión, porque que a mí me abracen y me agradezcan, perfecto, de nada, pero como sentir de que el puertovarino sienten que están haciendo caridad con ellos, cuando en realidad es un derecho que se ganaron, es distinto. Entonces, es como decía al principio, al final agradecerle a los políticos o al municipio es como agradecerle a tu cajero automático. Si la plata es de ellos, la plata es de los puertovarinos. Dejemos de pensar de que el alcalde de turno es dueño de los recursos, porque eso no es real. La plata es de los puertovarinos y uno la distribuye de buena forma. Pero la plata es de los puertovarinos, no es el alcalde que ocupa la billetera para pagarle a usted. Y así no no es un funciona. acto filantrópico. Para nada es filantrópico. Entonces, si nosotros lo adornamos, le ponemos flores, colores y lo entregamos como un paquetito, pero yo creo que es momento de que las personas empiecen a despertar y exigirle a los políticos a que cumplan con su deber. O sea, es como cuando a un militar dice, no, yo solo cumplí con mi deber. Lo mismo el político solo cumple con su deber. No es para aplaudirlo, no es para sacarle fotos, no está ahí para recibir todos los aplausos. El político cumple con su deber y el deber no se aplaude. Y en el fondo para eso está contratado, Por para supuesto. eso fue elegido. Entonces yo siento que el político hoy día está como con esta visión de que administro 24.000 millones de pesos y te voy a entregar 3 milloncitos de nada. No, pues, así no funcionan los recursos públicos. Entonces yo creo que es momento... Y además que hay un tema que depende mucho también de las votaciones en el Consejo. Exacto. Pero porque ese contrapeso del que hablaban en algunos programas, Sergio, es un diseño que nos permite cuidar los recursos públicos y permite evaluar también la gestión. No todo depende del alcalde, igual que hay algunas cosas que son, no sé, como esto que se hizo en Playa Venado. Claro.
Que el alcalde a veces dice esto es una obra mía y al final es una obra que se votó en el Consejo Municipal. Ya, No es Tomás que ahora te invita, el Consejo Municipal invita. ¿y qué pasa con el tema del hospital? Claro, pues, Cosas que vienen de mucho antes. Cosas que vienen de antes, cosas honestidad que intelectual. Pues. Claro. Eso viene hace 10 años atrás. Entonces, súper importante ser honesto también en esto, Claro. transparente, y Pues sí. dejar de sacar partido político por cada avance. Creo que empezar a dejar de idolatrar al político que maneja una billetera pública, porque al final cuando a usted le entregan su casa con un subsidio, tampoco es como para agradecer al Ceremi muchas gracias o al ministro por la casita que me dio. Oiga, usted lleva toda su vida pagando impuestos. ¿De esa plata dónde cree que salió de la casa? Entonces hay que dejar de romantizar al político de turno, porque la plata no es del político, y te lo digo yo siendo político, pero es importante que la gente deje de ver los recursos públicos como si fuera plata del político, porque no lo es. Y lo que hacemos nosotros, o lo que tenemos compromiso público, es explicarle a las personas de que prácticamente, en este caso al alcalde, el cajero automático. No tienes por qué agradecer el cajero automático por entregarle tus No, y recursos. lo peor de todo es mantener un séquito de personas dependientes de su buena voluntad, entre comillas, que los contrata y que por lo tanto asegura después su votación. Claro, pues hay funcionarios que Y trabajan. pobre del que hable en contra de él. O sea, yo de verdad he conversado con algunos jóvenes que quizás no están tan de acuerdo con el alcalde, pero que están en un círculo progresista porque son de la misma edad, 30, 30 y tantos años, y dependen los servicios a veces que dan de cualquier cosa, de que vayan estos jóvenes. Y pobre que le toquen al alcalde. Es como, ¿de a dónde tanta idealización? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué esa necesidad de traspasarle al otro una responsabilidad que es de uno? Nosotros nos tenemos que empoderar. Yo me hago cargo de mi vida, de cómo genero mis recursos, de cómo protejo a mi gente. Y si puedo además ayudar al resto, eso es vocación de servicio. Mira, fíjate en este detalle. Pero no necesito un benefactor, digamos, que se haga cargo de mis responsabilidades. Y eso tiene que ver por cambiar la programación mental de cada ser humano. O sea, un momento, nosotros no necesitamos que nos hagan favores, necesitamos un espacio adecuado para generar valor, porque como seres humanos, tan solo por ser seres humanos, tenemos esa capacidad. Y eso tenemos que entenderlo. Y mira, fíjate en este detalle. Un funcionario de la Dideco tiene que levantar cuántos adultos mayores tiene en la comuna porque los datos no se corresponden con la realidad. Y tiene que hacer los levantamientos y habla con el presidente de la Junta de Vecinos. Oiga, ¿me puede ayudar a levantar los datos de su población para saber cuántos adultos mayores tienen? El funcionario recibe un sueldo mensual para poder hacer el trabajo de levantar datos. El presidente de la Junta de Vecinos no recibe ningún peso por la labor que está haciendo. ¿Cómo le pides tú el compromiso, las horas de trabajo y la cantidad de esfuerzo que va a tener que colocar si no está remunerado? Entonces, por eso yo digo, a un presidente de Junta de Vecinos, yo creo que hay que agradecerle, porque él no tiene remuneración, pero un funcionario municipal, un concejal, un alcalde, le estáis pagando. ¿Cachai? Entonces hay que hacer una tremenda diferencia entre quienes trabajan para servir, por supuesto, hay quienes lo hacen solamente porque tienen una preocupación real por su entorno, pero no remunerado, que es por ejemplo el presidente de una junta de vecinos. Entonces yo quiero hacer esas diferencias, porque los recursos municipales, como digo, son de todos los puertovarinos, no del alcalde de turno. Y eso hay que hacer esa tremenda diferencia, porque creo que tenemos el cerebro lavado de pensar de que eso no es así. Y vienen de los contribuyentes, es súper importante siempre recordarlo. Yo quiero hacer un solo punto respecto a este tema. Los contribuyentes, quienes emprendemos, quienes somos comerciantes, somos trabajadores ad honorem, que recolectamos los impuestos que los consumidores pagan y se lo entregamos al Estado. A nosotros no nos pagan, porque ojo, a veces es un tema que no se dice mucho, no se clarifica. A ustedes le imponen. A mí nadie me preguntó si yo quería, ¿cierto?, trabajar. Es casi esclavitud en todo caso, lo que lo pensamos, porque a mí nadie me preguntó si yo quería trabajar para el señor fisco, para los señores de tesorería, y en ese trabajo tengo que todos los días juntar la platita de ese 19% cuando alguien va a comprar. Al Estado no le importa si a mí de repente me entraron a robar, no le importa si de repente el banco me cobra una comisión, la tarjeta, lo mismo, no. Esa plata yo tengo que juntarla íntegramente
pagar los costos administrativos a través de un contador, ¿cierto? De todo un tema de gestión y recaudarla, guardarla, tenerla, ¿cierto? Asegurada y entregarla a tesorería todos los días 20. Ese es un trabajo que todos los contribuyentes en Chile, todas las personas que tenemos iniciación de actividades, todos quienes producimos, lo hacemos gratis. Nos Y impusieron. si no, multa. No, multa, cárcel, en el fondo es como decir, ¿sabes qué? A punta de pistola, tú tienes que, por el solo hecho de ser comerciante, de querer trabajar, tú tienes que juntarme la plata. No te pienso pagar un solo peso, pero tú me juntas la plata igual. Porque de lo contrario, pistola a la cabeza, porque en el fondo esa es la verdad. Viviendo en la último monarquía. caso, en último ratio, tú llegas en la última instancia que te obligan legalmente, ¿cierto? Y vas a carabinero y te, bueno, o paga o va preso. Y así es. Sergio, tu comentario respecto a este tema. Sí, mira, para recordar a nuestra auditoría, hay 3 tipos de impuestos. Generalmente hay 2 grandes, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos ya son el impuesto a la renta, el impuesto global complementario y la renta que se paga en abril. ¿Ya? O sea, aquí los indirectos, ahí viene el impuesto a valor agregado, que es el famoso IVA, que cada vez que yo compro 100 me descuentan 19. Después el impuesto al combustible, a los bienes inmuebles, etcétera, etcétera. La verdad, nosotros nos funden a impuestos, comparado con Europa. Nosotros, eso de que tenemos poco impuestos es mentira. Nosotros tenemos una tasa impositiva tremenda, mucho más alta que un país desarrollado, y así es imposible crecer. Con razón se dan el lujo de hacer estas fundaciones y ver cómo se pegan el Cómo sale mordisco. plata. Me da un datito chico. Tú trabajas para tu bolsillo hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre va para el Estado. Esa es la proporción. 4 meses trabajamos al año para el Estado y 8 para nosotros. Entonces, finalmente, y los que, los que ganan sobre 700.000 pesos tienen impuesto a la renta. O sea, estamos hablando del 30% de los chilenos. Los que ganan bajo eso no tienen un impuesto a la renta. Entonces, finalmente, aquí encuentro que es ilógico un impuesto a la producción. ¿Ya? Tal vez deberíamos ver cómo se hace en países más desarrollados, donde finalmente el IVA, por ejemplo, es algo que lo encuentro concordante en el sentido de que si yo compro más, por ejemplo, yo tengo más recursos, por lo tanto, compro más, ¿ya? Yo compro 1.000, por lo tanto, 190 van al Estado. Y alguien que tiene menos recursos compra 100, entonces, por lo tanto, hay 19 al Estado. ¿Ya? Todos cooperamos finalmente. Lineal. ¿Ya? Es lineal y mucho más ordenado. ¿Ya? Pero esto de que la forma de que los que ganan más se fundan, no lo encuentro que sea algo correcto, porque finalmente, si es que a mí me dan paliza a través de impuestos, yo pesco mis recursos y me los llevo a otro país, donde me cobren menos. Y eso es lo que hacen los grandes empresarios, Sí. y eso han salido 50.000 millones de dólares desde que comenzó la insurrección en el año 2019. Esos 50.000 millones de dólares, pucha que nos harían falta en estos momentos. Entonces, finalmente, Para no generar es trabajo, para una generar montonera de más- cosas, Sí. Pamela. Entonces, Hay todo un círculo virtuoso que se genera. no es que, oye, cobrémosle a los ricos. No es tan fácil. Tenemos que atraer la inversión, porque trayendo la inversión a Chile, finalmente todos ganamos. No es démosle palo a los ricos, porque el rico va a pescar sus cosas y se va a mandar a cambiar. Así es la lógica. Bueno, vamos cerrando el programa, ha estado muy, muy entretenido. Nos quedan, como siempre, temas pendientes, pero esto es como, ¿cómo diríamos? Como un reality. Todas las semanas algo pasa y cada día usted en su casa y todos nosotros que hemos venido del mundo privado a ocupar un espacio comunicacional y esperamos ocuparlo también en el tema público, porque cuando uno no ha dependido históricamente del sistema público, ¿verdad? Uno sabe el valor del dinero, sabe generar. Y dicho esto, queridos auditores, vamos a ir cerrando, vamos a darle la palabra a nuestro querido concejal. Y vamos a seguir como destapando cerebros, porque aquí vamos aprendiendo todos, ¿no es así?
Sí, por supuesto. En primer lugar, solamente hacer ese recordatorio que tenemos que recordar que los recursos públicos son de los chilenos, que son de los puertovarinos, que no son del político de turno. Es el primer mensaje. Y el segundo es simplemente decirles que yo leí el informe de CIPER respecto al relleno sanitario, lo estoy analizando con un abogado debido a 2 anomalías que acusa CIPER, y que ese tema lo estoy trabajando antes de pronunciarme para hacerlo con responsabilidad, porque muchos me han preguntado y yo le estoy diciendo, estoy analizando el documento de CIPER con especialistas. Eso. Como siempre, tan aplicado nuestro concejal Antonio Jón, me encanta lo minucioso que es. Últimas palabras, Sergio, y después le damos la palabra a Raúl. No, solamente decir que no es bueno cuando uno empieza a dividir, ya sea por raza, por religión, por pensamiento. Nosotros somos un solo país, una sola nación, somos todos chilenos. Cuando yo empiezo a dividir los chilenos, al final siempre se producen conflictos, ¿ya? Y los conflictos hay que evitarlos, ¿ya? Yo llamo al alcalde, no es bueno que empecemos a colocar banderas de pueblo originario, como la bandera que está aquí al frente del muelle. No es bueno, porque finalmente está Chile bien. es uno solo. Nosotros, Chile es uno solo, podemos tal vez tener una distinción. Nosotros somos de Puerto Vara, somos puertovarinos, mi bandera flameando. Pero empezar a dividir por etnia no lo encuentro correcto y al final puede que nos pase la cuenta. Gracias, Sergio. Últimas palabras, Sí. Raúl, porque ya estamos como en el... Sí, solamente sumarme a eso, decir que nosotros ya rechazamos ese tipo de cosas en la primer Propuesta. plebiscito que se rechazó por amplia mayoría, así que yo invitaría a todas las autoridades simplemente a trabajar por Chile y con una sola bandera de lucha que somos nosotros y nada más. Muchas gracias, Raúl. Puerto Vara sacó un 70% de rechazo a la primera propuesta constitucional donde aparecía el tema del indigenismo, las banderitas y todo lo demás. Y tenemos un alcalde, por supuesto, que está en el 30%, que aprobó y que quiere imponer a través de estrategias y subterfugios, digamos, estas divisiones étnicas. Y dicho esto, queridos auditores, los dejamos invitados para un próximo programa aquí en su querida Casa Radial, gratísima 97.7 FM en la Cuenca del Lago. Hablemos con Pamela Bonguén. Muchas gracias por estar.